la mujer dominicana obtuvo el derecho al voto en el año 1942. Esto gracias a Abigail Mejía, destacada intelectual dominicana, la cual creó la Acción Feminista Dominicana, que fue la primera corriente femenina que perseguía el derecho al voto de la mujer dominicana y quien lanzó el primer manifiesto feminista del país, el 14 de mayo de 1931, reclamando el derecho a la igualdad de género en la Constitución de la República. Junto con Abigail, trabajaron destacadas artistas y maestras normales de la República Dominicana, tales como Ercilia Pepín, Gladys de los Santos Novoa, Delia Weber, entre otras. Te invito a conocer más sobre los movimientos sociales que han surgido en América Latina. Acompáñame. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Como siempre te recuerdo que las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno acerca de la clase, las puedes hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos y definiciones más importantes. Lo que buscamos con esto es que puedas concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca de la soberanía nacional, donde comprendimos que la soberanía nacional es un tipo de soberanía que se caracteriza por otorgar el poder de un determinado territorio a sus ciudadanos, los cuales lo aplican mediante delegación en órganos de representación. Vimos que la soberanía nacional nace como consecuencia de la Revolución Francesa, además al avance exponencial de fenómenos como la apertura del sufragio en la ciudadanía, el crecimiento de la clase burguesa y la caída del antiguo régimen feudal. Además de la soberanía nacional, conocimos otros tipos de soberanía que existen, como son soberanía popular, soberanía interna o política, soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía militar, entre otras. En la clase anterior conocimos además que la soberanía nacional se fundamenta en la existencia de un marco legal y constitucional que hace posible y legitima la relación de los ciudadanos con unos dirigentes que los representan y garantizan sus derechos y libertades. Es que la soberanía nacional enfoca su objetivo en la nación como una agrupación de unos ciudadanos en un país, una especie de ente con derechos y libertades. En el día de hoy retomaremos el tema de los movimientos sociales. Por tal razón, en la clase de hoy aprenderemos acerca de los movimientos sociales en América Latina. Mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son movimientos sociales en América Latina, importancia de los movimientos sociales para la democracia en América Latina, movimientos sociales en Estados Unidos y sus repercusiones en América Latina, movimientos sociales en América Latina en el siglo XXI. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos. Los movimientos sociales en Latinoamérica surgen en los años 70 como producto de la crisis conjunta del Estado capitalista dominante en América Latina y de sus eventuales alternativas revolucionarias. Estos movimientos son la respuesta social al vacío político creado a partir del descontento, sed de democracia e igualdad de los pueblos de la región. Estos en respuesta a la crisis antidemocrática del Estado, tanto capitalista como socialista, y de los partidos actualmente ligados a él. Estos movimientos sociales en América Latina representan el nacimiento de una nueva cultura menos autoritaria, que contribuya a la transformación democrática de los partidos políticos y del Estado. Son también la expresión de un cierto desencanto de las sociedades de finales del siglo XX, con relación al Estado como espacio único de disputa por el poder o como medio privilegiado para el logro de la independencia social. Ahora
vamos a responder preguntas de nuestros queridos estudiantes en nuestra sección especial, Los Preguntones. Mi nombre es Silvana Espinal. Profesor Julio, ¿cuál ha sido la importancia de los movimientos sociales para la democracia en América Latina? Hola, excelente pregunta. En las últimas 4 décadas, la región latinoamericana ha vivido un periodo en el que los países han retornado a la democracia y han visto consolidarse sistemas de gobierno. Sin duda alguna, los movimientos sociales han sido claves, tanto en la oposición a las dictaduras como en las transiciones a la democracia. También es cierto que ha habido cambios en esos movimientos. Unos se han mantenido, otros desaparecieron y algunos más se constituyeron en los últimos años. Los movimientos sociales latinoamericanos contemporáneos se involucran en la producción de una concepción alternativa de ciudadanía. Así, estos movimientos sociales están implicados fundamentalmente en la multiplicación de escenarios públicos en los cuales se pueda cuestionar y volver a dar significado a la exclusión sociocultural de género, étnica y económica. Es que los movimientos sociales suelen asociarse a grandes palabras, tales como rebeldía, lucha, resistencia, desobediencia, insurrección, protesta, entre otras. Sin embargo, el resultado de su accionar suele ser mucho más positivo, proactivo y transformador de lo que dichos sustantivos y calificativos dan a entender. Hola, mi nombre es Adaime Jerónimo. Maestro, ¿cuáles movimientos sociales se desarrollaron en los años 60 en Estados Unidos y cómo han repercutido estos en América Latina? Hola, muy interesante tu pregunta. En la década de los años 60, los Estados Unidos vivió una verdadera revolución de los movimientos sociales, ya que este fue uno de los periodos más convulsionados de su historia contemporánea. Durante esos años, Estados Unidos ve la entrada en la escena política de nuevos activistas que transformaron profundamente a la sociedad estadounidense. Entre esos nuevos activistas sociales destacan los movimientos a cuya vanguardia está la población afroamericana y las organizaciones pacifistas, además de las estudiantiles. Estos movimientos sociales en Estados Unidos sirvieron de inspiración para que en Latinoamérica surgieran una década después varios movimientos, los cuales transformaron la historia de toda la región. Buenas, soy Starling Sánchez, de primero D, del Liceo Elsa María Mojica. Profesor Julio, ¿cuáles movimientos sociales se han producido en América Latina en el siglo XXI? Hola, muy buena tu pregunta. En América Latina, la primera década del siglo XXI estuvo marcada por grandes movilizaciones sociales, donde se han destacado repertorios de acción colectiva, como los cacerolazos o marchas por la dignidad. Esto, por cierto, algo muy propio de la región. Se podría decir que el siglo ha iniciado con una reivindicación de la política en la calle. Bajo esa puesta en escena, se han presentado demandas. Se ha puesto en jaque, en algunas ocasiones, a gobiernos nacionales, en varios países, donde presidentes han tenido que dejar sus gobiernos por la puerta de atrás de la historia. Entre los movimientos sociales más destacados en América Latina, podemos mencionar el movimiento de mujeres, el movimiento ecológico, el movimiento indígena, los movimientos de pobladores, los movimientos de jóvenes, movimiento de trabajadores sin tierras, entre otros más. Gracias a nuestros queridos estudiantes por sus interesantes preguntas. En torno a los movimientos sociales en América Latina, debemos destacar que los movimientos sociales son uno de los medios existentes para hacer visibles las reivindicaciones, propuestas, demandas y problemas sociales.
pero son también mucho más que un medio. Son el espacio en el que se crean, recrean y transmutan las identidades colectivas. Son la voz de la sociedad, los mensajes que la sociedad envía a los que ejercen el poder, a quienes gobiernan, a quienes están implicados en la gestión de lo público. Teniendo esto en cuenta, cabe mencionar que los movimientos sociales evidencian que siempre hay alternativa de levantarse y luchar por lo que se necesita para vivir con dignidad. Comprobemos si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Selecciona la respuesta correcta. Número 1. Los movimientos sociales en Latinoamérica surgen en los años, te repito, los movimientos sociales en Latinoamérica surgen en los años A. 30, B. 70, C. 20. ¿Elegiste la B, años 70? Excelente, esa es. Número 2. En América Latina, la primera década del siglo XXI estuvo marcada por grandes movilizaciones. Te repito. En América Latina, la primera década del siglo XXI estuvo marcada por grandes movilizaciones. A. Comunistas. B. Capitalistas. C. Sociales. Exactamente la C, movilizaciones sociales. Muy bien. Número 3. Es un movimiento social surgido en América Latina. Te repito, es un movimiento social surgido en América Latina. A. Movimiento indígena. B. Movimiento político. C. Las revoluciones. Si elegiste la A, movimiento indígena, muy bien por ti. Ahora, selecciona falso o verdadero según corresponda. Número 1. Los movimientos sociales buscan la promoción o defensa de una causa para mantener o lograr un cambio social. Te repito, los movimientos sociales buscan la promoción o defensa de una causa para mantener o lograr un cambio social. Eso es, ¿verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Número 2. En la década de los años 60, los Estados Unidos vivió una verdadera revolución de los movimientos sociales, ya que este fue uno de los periodos más convulsionados de su historia social contemporánea. Te repito, en la década de los años 60, los Estados Unidos vivió una verdadera revolución de los movimientos sociales, ya que este fue uno de los periodos más convulsionados de su historia social contemporánea. Eso es, ¿verdadero o falso? Verdadero, excelente tu respuesta. Número 3. En América Latina, la primera década del siglo XXI estuvo marcada por grandes movilizaciones sociales, donde surgieron movimientos de acción colectiva, como los cacerolazos o marchas por la dignidad. Te repito, en América Latina, la primera década del siglo XXI estuvo marcada por grandes movilizaciones sociales, donde surgieron movimientos de acción colectiva, como los cacerolazos o marchas por la dignidad. Eso es, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, has completado tu actividad. ¿Sabes quién fue Martin Luther King? Martin Luther King es tal vez el activista de los derechos civiles más famoso en los Estados Unidos. Este dirigió un movimiento no violento para el cambio en la década de 1950 y principios de 1960. Luchó por el derecho a la protesta, las organizaciones de base y la desobediencia civil en lugar del activismo violento.
es mejor conocido por su discurso Tengo un sueño, que tuvo lugar en el Lincoln Memorial el 28 de agosto de 1963. Algo a destacar es que en 1964, a los 35 años, Martin Luther King Jr. se convirtió en la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. King fue asesinado el 4 de abril de 1968. Hoy en día continúa siendo un ícono en la comunidad afroamericana y el mundo, por sus ideas de igualdad y libertad. En el día de hoy aprendimos acerca de los movimientos sociales en América Latina, donde comprendimos que los movimientos sociales en Latinoamérica surgen en los años 70, como producto de la crisis conjunta del Estado capitalista dominante en América Latina y de sus eventuales alternativas revolucionarias, y que estos movimientos son la respuesta social al vacío político creado a partir del descontento, sed de democracia e igualdad de los pueblos de la región. Conocimos la importancia de los movimientos sociales para la democracia en América Latina, de los cuales podemos mencionar el movimiento de mujeres, el movimiento ecológico, el movimiento indígena, el movimiento de trabajadores sin tierras, entre otros más. Vimos que en las últimas 4 décadas la región latinoamericana ha vivido un periodo en el que los países han retornado a la democracia y han visto consolidarse sistemas de gobierno. En la clase del día de hoy aprendimos acerca de los movimientos sociales en Estados Unidos y sus repercusiones en América Latina, donde vimos que en la década de los años 60, los Estados Unidos vivió una verdadera revolución de los movimientos sociales. Aquí destacan los movimientos sociales a cuya vanguardia está la población afroamericana y las organizaciones pacifistas, además de las estudiantiles. Destacamos también que los movimientos sociales son la voz de la sociedad y que los mensajes que envían están enfocados a los que ejercen el poder, a quienes gobiernan, a quienes están implicados en la gestión y administración de los fondos públicos. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te invito a seguir investigando más acerca de los movimientos sociales en América Latina. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.